Donde bien leyó nuestra hermana Catalina, es la enseñanza del libro de los Hechos en la cual vamos. Hoy es la enseñanza número 36 de este libro. ¿Cómo les ha parecido estudiar el libro de los Hechos? ¿Les ha sido de bendición? Para mí ha sido una bendición enorme estar estudiando este libro junto con ustedes. Y para ponernos un poquito en contexto, porque literalmente desde el año pasado no tratamos Hechos, ¿verdad? Quedamos allí. Entonces recordemos que estamos en algo que la Reina Valera ha titulado Discurso de despedida de Pablo en Mileto. Empieza en el verso 17. ¿Y qué es lo que él hace? Pablo se dispone a llegar para la fiesta de Pentecostés a Jerusalén y pasarla allá. Y él sabe que en ese trasegar, pasando por Éfeso, luego de haber tenido un ministerio tan fructífero, si se llega a quedar en Éfeso, le va a ser imposible llegar allá, a Jerusalén, porque en Éfeso, va a ser retenido por mucha gente que lo ama. Debido a eso, llega una población cercana a Éfeso, que se llama Mileto. Y estando en Mileto, manda a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Recordemos nosotros que estos ancianos, que son los líderes de la iglesia, no necesariamente ancianos en el sentido de viejitos de edad, sino ancianos en el sentido de maduros, probados por la experiencia, capaces o aptos para dirigir la iglesia. Ellos, cuando Pablo llegó a Éfeso, eran inconversos. Con Pablo conocieron al Señor Jesús, con Pablo dieron sus primeros pasos y con Pablo tuvieron el desarrollo para estar ahora al frente de la iglesia. Por lo cual la relación entre Pablo y estos ancianos era una relación de amigos, era una relación de hermandad, era una relación de camaradería, era una relación de amor. Pero Pablo sabe algo, según leímos ahorita en el versículo 25, la parte final, dice: yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Y luego de haberles dicho Pablo cómo ministró él, y luego de haberles dicho Pablo a qué estaba dispuesto él, les lanza lo que para ellos es casi que una bomba atómica. No volverán a ver más a su amado hermano y maestro Pablo. Por lo cual, a partir del versículo 26, que es el que hoy vamos a estar considerando, para mirar la tercera parte de lo que ha sido titulado un sentido discurso de despedida. Pablo lo que va a hacer ahora en estos versículos desde el 26 al 31 es decirles a ellos cómo deben vivir. Es decir, él viene haciendo un resumen de todo lo que es su ministerio. Y lo que viene ahorita es que les va a dar 3 consejos acerca de cómo andar, acerca de cómo vivir y, si me lo permiten más puntualmente, acerca de cómo cuidar la iglesia, porque ya Pablo no volverá más a verlos. De aquí para allá es responsabilidad de ellos totalmente. Y para hacerlo, lo hace utilizando 3 veces la expresión por tanto. ¿Cómo empieza el versículo 26? Por tanto. ¿Cómo empieza el versículo 28? Por tanto. ¿Y cómo empieza el versículo 31? Por tanto. La expresión por tanto quiere decir como consecuencia. Es decir, ¿qué es lo que eso indica? Miren, yo he vivido de esta manera, ahora ustedes los voy a dejar solos y nunca más me van a volver a ver. Cosa diferente a las separaciones anteriores, que era por un tiempo y ellos sabían que volvería. Pero ¿cómo deben ellos vivir en vista de que ya nunca más volverán a ver a Pablo? Lo que Pablo les va a hacer acá es, hermanos, 3 recomendaciones, cada una encabezada con un por tanto, para cómo ellos deben cuidar la iglesia. Hermanos, todas las cosas y todas las personas y todo lo que existe siempre tiene una manera de cuidarse. Sacamos un carro nuevo, por ejemplo. Durante el primer año, el segundo año, ¿qué problemas? Si sale en óptimas condiciones, por supuesto. Durante el segundo año, ¿qué problemas pone ese carro nuevo?
Ninguno. Pero aunque no pone ningún problema, se requiere estar dándole unos cuidados para que la vida de ese carro cada vez sea más larga y sea más útil. Nace un bebé. ¿Qué tipo de cuidados requiere? Muchísimos cuidados. Y dense cuenta que ese bebé llega y pasa por 5, 10, 20, 30, 40, 50 años y nunca deja de necesitar cuidados. Lo que ocurre es que la expresión de ese cuidado se va transformando. Si hablamos de un recién nacido es hacerle absolutamente todo. Pero ya si hablamos de un niño de 1 año, 2 años, ya no se le hace todo. Si hablamos de 5 años, ya más independiente. Si hablamos de 10 años, ya más independiente. Pero en cada etapa se le tiene que estar expresando el cuidado, unas veces a manera de limpiarles la babita, de cambiarles el pañal, pero otras veces ese cuidado va a expresarse a manera de un consejo, a manera de apoyarlo económicamente, en manera de direccionarle la vida. Pero al final de cuentas, todo requiere cuidado. Mis queridos, la iglesia de Dios no es la excepción. Hay una manera clara de cómo cuidar la iglesia de Dios. Y a eso es lo que Pablo va a llevar a estos ancianos. Es decir, hoy a través de la enseñanza, mis queridos, vamos a recordar, yo creo, más que aprender, que la iglesia de Cristo debe cuidarse. Hermanos, nuestra congregación debe cuidarse. Y si nuestra iglesia debe cuidarse, pues nosotros somos responsables de ello. Porque si nosotros que estamos reuniéndonos continuamente no cuidamos nuestra iglesia, ¿quién lo hace? Es responsabilidad nuestra. Eso es lo que Pablo les va a decir ahora a los ancianos de esta iglesia de allá de Éfeso. Miremos entonces, estamos diciendo que los versos 26, 28 y 31 tienen el mismo encabezado, ¿verdad? ¿Y cuál es el encabezado que tienen en común? Por tanto, muy bien. Primer por tanto, ayúdenme a leer ahora ustedes, por favor, los versículos 26 y 27, que es el que tiene el primer por tanto de este pasaje. A la voz de 3. 1, 2 y 3. Lo primero que encontramos, mis queridos hermanos, en este pasaje, es que la iglesia se cuida anunciando toda la voluntad de Dios. Miren que el versículo 25, Él les dice, yo os protesto en el día de hoy. La palabra protestar es la misma palabra testigo. Es decir, que se podría traducir como, yo les testifico en el día de hoy. ¿Qué les testifica en el día de hoy según el verso 26? Dice allí que estoy limpio de la sangre, gracias, de todos. Creo que para algunos de ustedes les es familiar el significado de esa expresión, estar limpio de la sangre de ellos, pero quizá no para todos. Entonces, para entender qué significa esa expresión, les quiero pedir un favor, colóquenle un separadorcito allí a Hechos y vámonos a Ezequiel 33, que es donde se explica esa frase. Ezequiel capítulo 33, por favor. Ezequiel capítulo 33. Y los primeros 11 versículos nos van a expresar qué significa esa frase. O de pronto no los 11, los primeros 9. Lo tenemos, mis hermanos. Aquí lo que viene diciendo, para darle contexto a este pasaje de Ezequiel, es acerca del deber del atalaya. El atalaya es el vigilante, el que vigila. Recuerden que en la antigüedad las ciudades eran rodeadas por muros y colocaban centinelas allí para que ese centinela anunciara del peligro que venía. Entonces, ¿cuál era el asunto? El centinela veía que venía un ejército enemigo y daba automáticamente el anuncio. Y al dar el anuncio, el centinela era libre de responsabilidad. Ya él no lo podían culpar por lo que ocurriera o dejara de ocurrir en la ciudad. Pero si ese centinela veía que veía un ejército enemigo y se quedaba en silencio, ahí sí ese centinela era culpable de todo lo que ocurriera en la ciudad.
Eso es lo que va a tratar aquí Ezequiel 33. Leen conmigo, por favor. Dice el verso 1. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, que atalaya significa ¿qué? Vigilante. Y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, librará su vida. Hasta allí la primera lectura. ¿Qué es lo que ha dicho hasta aquí el Señor? Que si viniendo el enemigo, el centinela, el vigilante, el atalaya dice, viene el enemigo y toca trompeta, y alguien en la ciudad no le quiere prestar atención a la advertencia que él hace, ¿de quién es la culpa de que él muera? De él mismo. ¿Vamos bien hasta allí? Siguiente, por favor, verso 6. Ojo que comienza el verso 6 con una palabra. Pero, ¿qué quiere decir? Que la idea que viene ahora es contraria a lo que acaba de decir. Pero, verso 6. Si el atalaya viere venir la espada y no tocare trompeta, y como consecuencia el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Entendamos la segunda escena. Viene el ejército enemigo, el centinela lo ve y no dice nada. La Biblia es clara en decir, ¿por qué causa muere el que muere allí? Ahí es clara, por su propio pecado. Él murió por su propio pecado, pero ojo con esto, ¿a quién hace responsable el Señor? ¿Por qué lo hace responsable? Porque no anunció. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Continuemos con la lectura. Ahora viene la aplicación para Ezequiel, verso 7. A ti pues, hijo de hombre, a Ezequiel, te he puesto ¿por qué? Por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Verso 9. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él librará por su pecado, pero tú libraste tu vida. Miren cómo le aplica ahora esa ilustración el Señor a Ezequiel. Y le dice, yo te voy a dar el mensaje para los impíos. ¿Cuál es el mensaje para los impíos? Que ahí lo dice. Impío, de cierto, morirás. Y el impío dice, ¿qué? ¿Quién dijo que Cristo va a venir? Pura carreta. Él va a morir por su pecado. ¿Culpa de quién? De él, porque no quiso atender. Pero le planteé una segunda escena. Tú le vas a decir también lo mismo. Impío, de cierto morirás. Y la persona dice, sí. Realmente sí. ¿Cambia la cosa o no? ¿Entendemos qué significa la sangre será sobre tu cabeza? ¿Qué significa eso? Responsabilidad. El deber del atalaya no es salir como Rambo para matar a todo el ejército que viene. El deber del atalaya es uno solo: anunciar. De esa misma manera, hermanos, nuestro deber no es, porque es imposible, salir y transformar el corazón de las personas. No podemos con el nuestro. Pero nuestro deber sí es ¿cuál? Anunciar. ¿Entendido, hermanos? El que anuncia, libre de responsabilidad queda. Pero el que no anuncia el mensaje de Dios, el impío muere por su pecado. Pero ¿a quién hace responsable el Señor? A ese que no anunció. Habiendo entendido esto, retomemos Hechos, por favor, para poder entender de una mejor manera el verso 26 y 27. De nuevo, verso 26. Por tanto,
yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Ya entendemos mejor el verso 26? Y miren la explicación, ¿por qué está limpio de la sangre de todos? El 27 empieza con un porqué, que el porqué nos da la explicación. ¿Por qué Pablo puede decir que está limpio de la sangre de todos? Porque no he rehuido, ¿de qué? De anunciaros, no dice el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Hace 2 enseñanzas atrás de Hechos miramos que la palabra rehuido significa esconder, que la palabra rehuido significa acobardarse. ¿Qué es lo que significa o qué es lo que les quiere decir Pablo? Y la palabra consejo que aparece allí significa voluntad. Cuando se habla del consejo de Dios, se está hablando entonces ¿de qué? De la voluntad de Dios. ¿Qué significa entonces? No he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Lo que significa, hermanos, es, yo no les he escondido a ustedes toda la voluntad de Dios. Yo no les he escondido a ustedes y no me he acobardado de anunciarles toda la voluntad de Dios. ¿Qué indica eso, mis queridos? ¿O cómo se aplica eso a nuestra vida? Que uno ve a una persona andando en la vida cristiana mal y uno le dice, hermano, por ahí no es. Que uno ve al esposo tratando mal a la esposa y le puede decir, hermano, así no se trata. Que uno ve a la esposa y respetando al esposo y le puede decir, hermana, así no es. Que uno ve a los padres violentando a los hijos y le dice, hermano, así no se cría. Que uno ve a los hijos rebelándose contra sus padres y le dice, hijos, así no se trata a los padres. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que toda la voluntad de Dios para todos los aspectos de la vida es lo que nosotros nos la pasamos diciendo. Pero usted sí es cansón, pero usted sí es regañón, pero usted siempre hablando de lo malo. Mis queridos, considero yo que es mejor aguantarse la mala cara de un humano y no la reprensión del Dios eterno. Creo yo que es mejor escuchar en la tierra, usted sí es cansón, pero escuchar en los cielos, bien, hiciste lo que te mandé. Mis hermanos, no dejemos de anunciar todo el consejo de Dios. No dejemos de anunciar toda la voluntad de Dios. Nosotros la sabemos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el marido, para los maridos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para las esposas? Para las esposas, respetar, muy bien. ¿Cuál es la voluntad de Dios para los padres? Que críen a sus hijos en disciplina. ¿Cuál es la amonestación de Dios o la voluntad de Dios para los hijos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el negociante? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el jefe? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el empleado? ¿La sabemos o no la sabemos, hermanos? La sabemos. Anunciémosla. ¿Saben por qué, hermanos? Porque anunciar la voluntad de Dios nos limpia de responsabilidad. Queridos, anunciar la voluntad de Dios nos limpia de responsabilidad. ¿Y por qué utilizo la palabra limpia? Porque Pablo dice, yo estoy limpio. A mí me pueden buscar y no hay ni una sola pizca de mancha de sangre de ustedes en mí, por una sola razón. Les he dicho todo lo que Dios quiere para su vida. Insisto, mis hermanos, anunciar la voluntad de Dios nos limpia de responsabilidad. Algo que nos ilustra fácilmente esto. Hermanos creyentes, hablo aquí con los hermanos. ¿Cómo se han sentido ustedes cuando ha muerto una persona no creyente y luego de que esa persona ha muerto ustedes quedan en cuenta, yo nunca le testifiqué de Cristo? ¿Se dan cuenta? Por esa razón se levantan sentimientos de culpa. ¿Yo por qué no hablé? Porque nosotros los creyentes sabemos que tenemos el deber de anunciar, de ser atalayas, de ser vigilantes, que advierten y que dicen, el fin viene porque mis queridos, se burlen, lo acepten, lo rechacen, el juicio de Dios viene sobre la tierra.
Y no nos debemos embolatar, enredar con mensajes contrarios a esto. El juicio de Dios viene y la única salvación es que la persona ponga su fe en Jesucristo como su Salvador. No hay otro medio. Porque si hay otro medio de salvación, ¿para qué murió Cristo entonces? Y usted debe saber eso. El juicio viene. El juicio viene sobre la tierra. Y un día usted estará de pie ante Dios para darle cuentas de su vida. Y lo único que lo puede librar ese día es que usted le diga al Padre: yo puse mi fe en tu Hijo. Yo creí en el que tú enviaste. Es lo único que lo podrá librar. Así como en Egipto, cuando el ángel de la muerte salió para matar a todos, él salió para matar también a los israelitas. Lo que ocurre es que todos aquellos que pusieron la fe en Jesucristo colocaron la sangre en la entrada de su casa. Y por eso, Pascua pasó de largo. Y es lo mismo. El juicio va a venir para toda la humanidad, desde Adán hasta el último que haya nacido. Para todos nosotros vendrá el juicio. Lo que ocurre es que aquellos que hemos puesto la fe en Jesucristo, estamos seguros en Él, porque su sangre nos protege. Su sangre nos libra. No cesemos, hermanos, de anunciar la voluntad de Dios, porque ello nos limpia de responsabilidad. Entonces, la iglesia se cuida, hermanos, anunciando toda la voluntad de Dios. Pero en segundo lugar, nos vamos a encontrar con el segundo por tanto, que nos va a enseñar algo interesante. Y es que la iglesia se cuida vigilando el liderazgo. Es decir, estando atentos al liderazgo de la iglesia. ¿Sabían ustedes que en la iglesia se maneja algo que se puede denominar como interdependencia? ¿Saben qué significa eso de interdependencia? Que aquellos que han sido puestos por Dios para que dirijan la iglesia son responsables de cuidar la iglesia, pero también los hermanos de la iglesia son responsables de velar por el liderazgo. Hay una interdependencia. ¿Cómo manejamos las cosas en la denominación? Si lo hablamos en términos seculares, yo tengo un jefe en el ámbito humano. El jefe mío es el presidente de la denominación. Pero el presidente de la denominación no es un soberano que puede hacer lo que a él se le viene. Porque él a su vez está subordinado a un consejo de pastores. Y ese consejo de pastores a la vez está subordinado a todos los demás pastores. Entonces al final hay una interdependencia, donde todos comenzamos a vigilarnos y a cuidarnos mutuamente. Eso es lo que plantean estos versículos. Ayúdenme a leer, por favor, los versículos 28, 29 y 30, porque allí se da el segundo por tanto. Y presten la atención mientras lo leen, cuáles son las dos cosas o los dos cuidados que le dice Pablo que tenga al liderazgo. Especialmente en el verso 29 hay uno y en el 30 hay otro. Léanlo, por favor, 28, 29 y 30. 1, 2 y 3. En el verso 29 hay un peligro. En el verso 30 hay otro peligro. ¿Cuál es el peligro que denuncia Pablo en el verso 29? ¿De dónde? De afuera. De afuera se van a meter los rapaces. ¿Y cuál es el segundo peligro en el verso 30? De adentro. O sea, yo miro a Pablo y yo digo, qué convicción para hablar la que tenía Pablo. Yo leyendo este pasaje pensando, yo decía, si yo tengo al hermano Samuel, al hermano Eva, al hermano Gerson, al hermano Giovanni, al hermano Gregorio, y que yo les diga a ellos, yo sé que de entre ustedes se van a levantar hombres perversos. Es una convicción muy firme. Entonces, ¿hay peligros de afuera?
y hay peligros de adentro. Ya vamos a analizar un poco esos dos peligros. Pero vayamos al verso 28. Por eso dice allí, por tanto, y les da una orden. ¿Cuál? Mirad. Y esa palabra mirad no es tanto la de observar con los ojos. Esa palabra mirad es más bien la de estar concentrado con la mente. Por eso ese mirad se puede traducir como preste cuidadosa atención. ¿A cuáles dos cosas hay que prestarle cuidadosa atención según el verso 28? ¿Cuál es la primera? Es decir, que estas palabras son similares a las que les dijo Pablo a Timoteo cuando le dijo, ten cuidado de ti mismo. ¿Qué indica esto? Que cuando uno habla de observar para cuidar la iglesia, al primero que uno tiene que observar es decir, hermanos, que para cumplir este primer papel, lo que necesitamos nosotros es un espejo. Porque nosotros somos un peligro para nosotros mismos. Porque nuestro pecado sigue vivo dentro de nosotros. Porque nuestro deseo de gloria sigue vivo dentro de nosotros. Porque nuestro deseo de independencia sigue vivo dentro de nosotros. Porque nuestro deseo de serle infiel a Cristo sigue vivo dentro de nosotros. Por eso, ¿cuál es la persona a la cual le tengo que dedicar toda mi concentración? A mí. Porque yo puedo percibir algunas de mis malas intenciones, algunas. En otras el corazón me engaña y no me las deja ver. Y debo traer mi corazón a la luz de la palabra del Señor y poder decirle como el salmista, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón. Conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Debemos orar como el salmista, Señor, que las soberbias no se enseñoreen de mí. Esa es la primera persona a la cual yo le debo prestar cuidadosa atención. Pero después de decirle, mirad por vosotros, dice también algo. Mirad por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Cómo identifica a los que pertenecen a Cristo? Como un rebaño. Así se presenta en la Biblia a los que pertenecen a Cristo, como un rebaño. Y dice, miren por el rebaño. Y si hay un rebaño, ¿qué hay? Un pastor. Y tiene razón, hay ovejas. Pero ¿qué hay allí dirigiendo ese rebaño? Un pastor. Entonces, cuando yo pienso en esto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño. Quiero decir que nosotros nos debemos cuidar, hermanos, sabiendo que tenemos que darle cuenta al pastor de las ovejas. Y dice que en ese rebaño se llega por democracia, o a dirigir ese rebaño más bien, se llega por democracia, por palanca, por influencia, por dinero. ¿Cómo se llega a dirigir un rebaño? Cuando el Espíritu Santo lo agarra a uno y le dice, usted es. Y entonces algunas veces nos preguntamos, ¿y por qué tal persona? Porque esa fue la que eligió el Señor. Miren la riqueza de este versículo para comprender qué es la iglesia. O sea, aquellos que creen en Cristo son el rebaño. Pero sigue diciendo el versículo 28, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como reyes. No. ¿Qué versión tienen entonces? ¿Como soberanos? Tampoco. ¿Como dueños? ¿Cómo qué? Obispos. Y la palabra obispo significa sencillamente supervisor. ¿Para qué el Señor coloca a algunos hermanos al frente de otros? ¿Para qué? Supervisan. Supervisan. Y esa supervisión no es simplemente que me dedico a mirar y mirar y mirar.
Esa supervisión es que yo miro y dependiendo de lo que observo, actúo. Y dice allí que no solamente como obispos para supervisar, sino que continúa con un par el versículo. El Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar. Y apacentar es la misma palabra, pastorear. ¿Y cuál es la función del pastor? Una función doble. Proteger y proveer. El pastor protege de los lobos, protege de los peligros y el pastor provee. Por eso el Salmo 23 describiendo al pastor dice, me lleva a aguas, me lleva a pastos. ¿Cuál es la idea, mis queridos? Cuando el Señor nos coloca al frente de algún grupo de hermanos, algún grupo de mujeres, algún grupo de niños, algún grupo de la iglesia, lo que el Señor quiere es que nosotros estemos atentos a ellos, vigilándolos para pastorearlos, para darles lo que ellos necesitan. Y este pensamiento que sigue, o estas palabras que siguen, les soy honesto, literalmente me han hecho temblar, literalmente. Porque me dice que la iglesia de Cristo es la que Él ganó con su propia sangre. ¿Entendemos por qué al final, en el día del juicio, el Señor le anda tan duro a los falsos pastores? ¿Entendemos por qué el Señor dice en 1 de Pedro 5, no enseñoreándose de la grey? Hermanos, esa es la razón por la cual yo a ustedes no los obligo a nada. Porque ustedes no me pertenecen a mí. La factura de ustedes la tiene Cristo. Él los compró. Yo soy sencillamente uno que les va a decir, mi querido, la voluntad de Dios para tu vida es esta. Pastor, no la quiero hacer, pues va a ser muy triste. Pastor, si la quiero hacer, va a ser de inmensa alegría. Pero recuerda, la cual Él ganó con su propia sangre significa que la factura de tu vida le pertenece a Cristo. Él tiene la factura que dice, yo soy el dueño. Recuerden las palabras de Pablo en 1 Corintios, porque habéis sido comprado por precio. Cuando nosotros nos reunimos, por eso es un momento especial. Porque no es la reunión de un grupo de hinchas, no es la reunión de un grupo de socios, no es la reunión de un grupo de colegas, es la reunión de aquellos que han sido comprados por la sangre de Cristo. Entendemos la magnitud, la santidad y la grandeza de la obra de Cristo a favor de su iglesia. Cada vez que vengamos a la iglesia, recordemos, Señor, me voy a reunir con aquellos que tú compraste con tu propia sangre. Cada vez que vengamos a la iglesia, recordemos, Señor, me voy a reunir con las ovejas tuyas. Cada vez que vengamos a este lugar, Señor, me voy a reunir con la iglesia que a ti te pertenece. Qué descripción la que da Pablo de lo que es la iglesia, ¿cierto? Y en un solo versículo, que creo yo que ese solo versículo daría para hablar y hablar, pero continuemos con el por tanto, porque Pablo da ese por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él cuidó Él compró, con su propia sangre. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que mirar? Porque yo sé que después de mi partida, ¿qué va a ocurrir? Primer peligro que describe Pablo allí. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. La palabra rapaces significa cruel o feroz.
Saben que una característica de un lobo rapaz o de un lobo feroz es que entra al rebaño, y yo pensaba que el lobo entraba al rebaño y agarraba una oveja y la despedazaba y se la llevaba y se la comía y listo. Pero resulta que eso no es lo que hace el lobo. El lobo entra a un rebaño y agarra y le da la primera mordida a una, y cuando ya esa está herida y ensangrentada, agarra y le da otra mordida a otra, agarra y le da otra mordida a otra, agarra y le da otra mordida a otra, porque el objetivo de él es destruir el rebaño. Y eso es lo que hacen los falsos pastores. No tienen el interés de acabar una vida, tienen el interés de destruir un rebaño, muchas vidas. Y Pablo les está diciendo: después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Y por eso es que él les dice: mirad, que como les dije hace un momento, es concéntrense. Lo que Pablo les está diciendo es: ustedes son el grupo de ancianos, concéntrense y en quién van a permitir que entre el cuerpo de liderazgo. Porque si entran lobos rapaces, ellos no perdonarán al rebaño. Y la palabra perdonar significa tratar con linidad, una expresión que es un poco extraña, pero hace parte del castellano. Linidad, hermanos, se utiliza para hablar de aquella persona que no es exigente con el otro en los deberes que el otro tiene que cumplir. Y que si el otro comete una falta, no está encima castigándolo duro. Es decir, que la palabra linidad habla de algo suave. ¿Qué es lo que está diciendo? Que cuando entran lobos al liderazgo de la iglesia, son implacables. Y son esos hermanos para los cuales ninguno sirve, nada más ellos. Y fulano de tal no sirve por esto, y fulano de tal no sirve por esto, y fulano de tal no sirve por esto. Hace un tiempo me contaron un caso y yo sentí vergüenza ajena. Estaban en reunión y el pastor de la iglesia de la vida real, y estaba el pastor con el grupo de líderes de la iglesia y dije: y fulano no sirve por esto, y fulano no sirve por esto, y sutano no sirve por aquello, y perenzajo no sirve por esto. Y uno de los ancianos le dijo: sí, pastor, usted tiene razón, aquí en la iglesia ninguno sirve, ni siquiera usted. Eso es lo que no se tiene que permitir, que entren a la iglesia a masacrar las ovejas. Porque si hay un asunto de pecado, se tiene que tratar como enseña la Biblia, con misericordia y verdad. Pero no llegamos a destruirnos. Y ese es el peligro, el primer peligro que denuncia Pablo y por el cual les dice: estén concentrados, porque de afuera van a venir hombres implacables que no van a perdonar al rebaño, son lobos feroces. Y les hace una segunda advertencia, para la cual ellos tienen que estar muy concentrados, por la cual les dicen: mirad. ¿Cuál es en el versículo 30? Que creo yo que es la más dolorosa. Y de en medio de ustedes se levantarán hombres que hablen cosas, ¿de qué manera? Perversas. Y la palabra perversa que aparece allí es la palabra torcida. Significa malinterpretar, significa distorsionar. ¿Saben qué les está diciendo Pablo a sus discípulos, que eran los ancianos de esa iglesia? Lo que les está diciendo es: va a llegar un día donde ustedes van a dejar de predicar la Biblia como yo se las enseñé y la van a torcer. ¿Y con qué fin van a torcer ellos la Biblia? Ahí lo dice Pablo. ¿Cuál es el objetivo de ellos al torcer la Biblia? Seguidores. De toda esa cantidad de conferencias que hablan cosas que uno dice: pero si eso no es lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que hay detrás de toda esa cantidad de cosas? ¿Qué es lo que hay detrás de estarle endulzando el oído a las personas? ¿Qué es lo que hay detrás de estarle hablando solo lo bonito a la gente? ¿Qué es lo que hay detrás de no querer mostrarle el pecado a la gente? ¿Qué es lo que hay detrás de renunciarse a confrontar el pecado a la gente?
¿Qué es lo que hay detrás cuando un impío viene y me dice a mí, mire, es que yo no puedo dormir? Y en vez de decirle yo, es que no hay paz para el impío, comienzo yo a decirle, aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ese es un versículo para las ovejas de Cristo. No es un versículo para alguien que rechaza a Cristo. El versículo para quien rechaza a Cristo es, no quiero yo la muerte del impío, sino que se vuelva de su mal camino. ¿Qué hay detrás de todo eso, hermanos? ¿Qué hay detrás del miedo de hablar cosas que son duras de decir? Ahí lo está diciendo Pablo. Lo que hay detrás de todo eso es el deseo de tener gente que me siga y que me diga tú eres el mejor y que me diga tú eres, diría el Gomelo, top. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Ustedes van a dejar la sana enseñanza y van a torcer las escrituras con tal de ganar seguidores de ustedes. Peligros de afuera, peligros de dentro. Pablo nos está diciendo cómo se enfrentan esos dos peligros. Parte inicial del versículo 28. Por tanto, mirad. Y recuerden que allí en ese versículo mirad no es observar, sino esté concentradito. Es dirigir la mente hacia allá. Es decir, tengan la cabeza bien puesta, hermanos. Porque el día que Dios me guarde, el día que yo llegue a predicarles a ustedes algo contrario a la Biblia, ustedes tienen que acercarse a mí y decirme, eso no es lo que dice la Biblia. Porque si no hacen eso, y yo estoy torciendo la Biblia, ustedes se convierten en cómplices. Deben acercarse y decirme, así no es. Y si en caso tal de que yo no quiera escuchar y atender al llamado de ustedes, esa es la bendición de pertenecer a la denominación. Hay a quien recurrir y decirle, aquí se está enseñando mal. Una de nuestras iglesias hace algunos años tuvo un caso de esos. Y el pastor comenzó ahí como con la cosa rara. Y llamaron, no quiso atender, llamaron a Ocaña. De Ocaña mandaron la comitiva, hermano, ¿qué está pasando? Y efectivamente, salió de inmediato. Hermanos, por gracia de Dios, solo por gracia, el Señor nos ha permitido estar en una denominación que nos enseñan a interpretar y a respetar la Biblia. Pero el cuidado que debemos tener, hermanos, debe ser continuo. Porque el hecho de que lo estemos haciendo hoy no quiere decir que dentro de 10, 20, 50, 100 años lo seguiremos haciendo. A cada generación le toca pagar el precio, a cada generación le toca vigilar, a cada generación le toca entregarse a la palabra del Señor. ¿Estamos, hermanos? ¿Qué indica todo esto que hemos visto de que la iglesia se cuida vigilando al liderazgo, hermanos? Que lo que está buscando este liderazgo son las cosas del mundo. Destruir y ser reconocido. Por eso, un ánimo, hermanos. Dice la Biblia, el que anhela obispado, buena obra desea. Sin embargo, tenga en cuenta esto, y es que el liderazgo debe ejercerse según Cristo y no según el mundo. El liderazgo según Cristo es uno de servicio en amor. El liderazgo según el mundo es buscando súbditos para que me sirvan a mí. Tengamos en cuenta eso. Ya el Señor lo dijo en Mateo 20. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas y que los grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero entre vosotros no será así, sino que el mayor de ustedes servirá al menor. Mis queridos, el liderazgo debe ejercerse según Cristo y no según el mundo, porque el mundo busca el liderazgo para oprimir, pero Cristo otorga el liderazgo para servir, para amar, para pastorear, para vigilar. Tengamos eso muy presente. Hay una tercera manera de cuidar la iglesia.
La encontramos en el verso 31. Y es que la iglesia se cuida amonestando a los hermanos. Miren el verso 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Velad, griego. De velad es que sale tu nombre. La palabra velad en griego es Gregorio, que significa vigilar. Esta palabra velad que aparece aquí sí significa observe, sí significa mire. Pero más allá de solo observar y de solo mirar, significa puntualmente vigilar. ¿Qué indica eso a una persona que no se duerme? Yo les he contado a ustedes el chiste del hombre que estaba buscando trabajo de vigilante y le dijeron, pero usted sí es bueno para vigilar. Y yo, claro, a mí cualquier ruidito me despierta. Y entonces lo que comunica esta palabra, velad, es la idea de alguien que no duerme. Es la idea de alguien que vigila. ¿Cómo se logra velar y cómo se logra vigilar? Miren que allí lo explica. Acordándoos. Es decir, era algo que ellos sabían. Claro, por eso lo tienen es que recordar. Acordándoos de qué cosas. Que por 3 años, de día y de noche, no cesé de hacer algo. ¿De hacer qué? Amonestar. La palabra amonestar es tan precioso el significado porque la palabra amonestar es colocar en orden los pensamientos. Eso significa amonestar, colocar en orden los pensamientos. Y una traducción pues muy literal del término amonestar es regañar gentilmente. Esa es una traducción de esa palabra amonestar, regañar gentilmente. ¿Qué indica eso? Que se le va a hacer un llamado de atención a una persona que es firme, el llamado de atención, pero que a la vez es amoroso, es tierno. Porque cuando yo amonesto al otro debo tener cuidado que no sea que yo, y como dice Pablo, si yo tumbo a todos, ¿quién me va a levantar a mí si yo me caigo? No, la idea no es determinarlos de tumbar, la idea es de enderezar, para que ellos estando derechos puedan a su vez ayudar a los demás. Entonces, ¿cómo hizo Pablo esa amonestación? Versículo 31. ¿Por cuánto tiempo? 3 años, que fue lo que estuvo en Éfeso. ¿En qué momentos o en qué horarios hizo Pablo esa amonestación? De noche y de día. Indica esto que unos días hay que trasnochar, otros días hay que madrugar y en otros hay que hacer las dos cosas a la vez. Se le junta usted el trasnocho con la vigilia, el trasnocho con la amanecida, perdón. No he cesado de amonestar, pero ¿cómo lo hacía Pablo? ¿Cómo amonestaba a Pablo? Según el verso 31, ¿cómo amonestaba? Con lágrimas. ¿Qué indica eso, amonestar con lágrimas? Hermano, ustedes de niños escucharon la frase cuando papá nos iba a disciplinar que decía, a mí me duele más que usted. ¿Sí escucharon la frase? Una vez a mí me provocó decirle, papá, entonces péguese usted. Los que ahora somos padres, creo que ya la entendemos, ¿verdad? Muchas veces vamos a disciplinar. ¿Y qué cosa? Y más si cuando nos vamos a disciplinar, el hijo tiene esa actitud humilde de, sí, papá, yo me la gané. Usted tiene razón. ¿Es duro hacerlo o no? Eso es a lo que Pablo se refiere cuando dice amonestar con lágrimas. Significa que yo veo que un hermano está andando mal
y le voy a dar una amonestación, pero hermanos, tengo el corazón en la mano, lo tengo arrugado. Ahora, porque tengo el corazón arrugado, no le voy a dejar de decir la verdad que debo decirle. Yo le voy a decir la verdad, pero se la voy a decir en amor. Porque creo yo que es diferente decirle a una persona borracho sin vergüenza a decirle a una persona, hermanos, el control de tu vida no lo debe tener algo tan nocivo como el alcohol. Es mejor que lo tenga el Espíritu Santo. Estoy diciendo lo mismo. Hay diferencia en la manera de decirlo. Eso es lo que Pablo dice, amonestar con lágrimas. ¿Y a cuántos amonestaba Pablo con lágrimas? A cada uno. A cada uno. Nos damos cuenta, hermanos, del trabajo pastoral de Pablo. En el trabajo de un pastor, lo más visible es esto, el púlpito. Pero saben, eso es como el iceberg. Se ve la puntica. Pero siempre es mucho más lo que está oculto, lo que está bajo el agua. Y esto es lo que Pablo está diciendo acá. Mis queridos, le quiero hacer una pregunta. ¿Qué tanta importancia creen ustedes que tiene la amonestación para cuidar la iglesia? ¿Qué tanta importancia tiene el amonestarnos? ¿Cierto? ¿Saben qué nos enseña eso? Nos enseña, mis queridos, que la amonestación continua nos protege. La amonestación continua nos protege. No temamos amonestarnos. Pero hagámoslo de la manera que lo está diciendo la Biblia. Que es una amonestación con firmeza, pero en amor. Que amonestemos, hermanos, y cuando amonestemos, sintamos que vamos a llorar. Porque no nos estamos vengando, sino que estamos librando a un hermano de un pecado. Mira, hablando del cuidado de la iglesia, Pablo dice que la iglesia se cuida de tres maneras en este pasaje, ¿no? Seguramente en otros pasajes de la Biblia hay muchos más. Pero en este pasaje nos ha enseñado que la iglesia se cuida anunciando toda la voluntad de Dios. Que la iglesia se cuida vigilando el liderazgo. Y que la iglesia se cuida amonestando a los hermanos. En pocas palabras, ¿qué he querido comunicar el día de hoy, mis queridos? Que la iglesia de Cristo debe cuidarse. Nuestra congregación debe cuidarse. Y aquí este pasaje nos enseña cómo. ¿Cómo nos vamos a cuidar? Estudiando la palabra del Señor. Para que llenos de ella podamos amonestarnos todos, incluidos los que están en el liderazgo. La iglesia de Cristo, hermanos, debe cuidarse. Recuerden ustedes que el liderazgo de la iglesia no es una oligarquía. El liderazgo de la iglesia no son señores feudales mandando sobre sus territorios. El liderazgo de la iglesia, hermanos, es sencillamente hombres espirituales que sirven a la iglesia de Cristo. No es más. ¿Qué indica eso? Que si la iglesia de Cristo debe cuidarse, no es correcto vivir siendo indiferente con lo que sucede acá. Yo agradezco porque la iglesia en general confía en la junta directiva de la iglesia. Eso yo lo agradezco inmensamente. Pero hermanos, como dicen por ahí, lo cortés no quita lo valiente. Eso no indica que no debas tú estar al tanto de todo lo que ocurre acá. Porque eso es de protección para todos. Y nuestra iglesia debe cuidarse. Mira, interésate en el cuidado de la iglesia.
Interésate por todo lo que ocurre. Interésate por la manera como se predica. Interésate por la planta física de la iglesia. Interésate por los hermanos que sirven. Interésate por absolutamente todo lo que haga la iglesia. Porque todos estamos llamados al mismo fin: cuidar la iglesia que Cristo compró por su propia sangre. Y quiero decirte algo: si tú aún no has creído en Cristo como tu Salvador, a la iglesia de Cristo no se ingresa por asistir, no se ingresa por ofrendar, no se ingresa por bautizarse, no se ingresa por ningún otro medio diferente a este: creer en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Por eso, si tú aún no has creído en Cristo como tu Salvador, hoy es el día. Hoy es el día para que tú te arrepientas de tus pecados. Hoy es el día para que tú pongas tu fe en Jesucristo, para que tú creas en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y oye la palabra que utilizo: que tú creas. Porque saber que Jesucristo es el Salvador no te va a salvar. Los demonios saben eso y no tienen salvación. Lo único que te va a salvar es que tú creas en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Por eso te invito, hoy arrepentido de tus pecados, cree en Él. Entrégale tu vida a Él. Ríndete a Él, que Él te dará vida eterna. Vamos a orar. Padre de los cielos y Dios de toda misericordia, agradecemos inmensamente que tú nos hayas dado el privilegio de conocerte, de tener tu palabra y de poder ver en ella cómo tú dejaste estipulado que se debe cuidar tu iglesia. Mi Señor, tu iglesia no se cuida con estrategias de marketing. Tu iglesia no se cuida con un número más grande. Tu iglesia no se cuida con medios carnales. Tu iglesia se cuida de una manera espiritual y como tú la has dejado por escrito, mi Señor. Gracias, porque tu palabra ilumina, alumbra y nos permite saber tu voluntad. Por ello te bendecimos, Señor, y te damos gracias y rogamos que aquellos que aún no hacen parte de la iglesia de tu Hijo Jesucristo pongan su fe en Él, para que por esa fe lleguen a ser tus hijos. En Cristo Jesús, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. A los hermanos que se conectaron, un fuerte abrazo, esperamos que haya sido un tiempo de bendición. Para los que estamos acá, una muy buena noticia.